Y me regocijo de ver el fruto de Dios que permanece sobre este lugar. I'm not one who prophesies and speaks words of knowledge or words of wisdom a lot. Yo no soy uno que profetizo y hablo palabras de sabiduría con frecuencia. But there was such a corporate anointing on you people yesterday. Pero el día de ayer en la capacitación había una unción tan fuerte. I felt like I could prophesy. Yo sentí que podía profetizar. Was greatly blessed. Thank you for ministering grace to me and allowing me to come and be with you. Fui grandemente bendecido y estoy agradecido porque ustedes también a mí me ministran gracia y bendición al estar aquí. Next week you will celebrate your 6-year anniversary. El próximo domingo ustedes como iglesia estarán celebrando su 6º aniversario. So this morning I would like to attempt to address why that is such a significant event in the life of a congregation. Y esta mañana yo voy a procurar compartir con ustedes por qué eso es un evento tan significativo en la vida de una comunidad cristiana. So this morning it will be somewhat foundational to help inform why you should and why you have every right to celebrate. Así que esta mañana vamos a estar poniendo fundamentos de la razón por la cual sí deben de celebrar. I want to try to answer a question for you. Voy a tratar de responder una pregunta para ustedes. I wasn't here at your beginning. Yo no estuve aquí en el primer año cuando iniciaron. I do not know the details of how you came about to exist. Ni tampoco conozco los detalles de cómo esta comunidad cristiana inició. But I know the God of heaven. Pero conozco al Dios de los cielos. And I know that he speaks to us from his word. Y sé que él nos habla de su palabra y a través de su palabra. And so I want to speak to you from God's word as to why you're here. Así que en esta mañana yo quiero hablarles de la palabra de Dios, de la razón por la cual ustedes están aquí. You know, the Bible often has Jesus asking a lot of questions. En la Biblia encontramos a Jesús haciendo muchas preguntas. And questions are used to probe us to think things through so we can understand God's heart. Y al hacer él pregunta tiene como propósito que nosotros pensemos y tratemos de averiguar qué es lo que hay en el corazón de Dios. Jesus looked at his disciples and said, "Why do you call me Lord and don't do what I say?" Jesús miró a sus discípulos y les preguntó, ¿por qué ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo? And he looked at them and he said one time, "Who do men say that I am?" Y en otra instancia les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? And then he asked another time, he said, "What good is it if a man gains the whole world but loses his soul?" En otra pregunta les preguntó, si el hombre gana todo el mundo pero pierde su alma, ¿qué significado tiene? In the book of John alone, there's 150 questions. En el Evangelio según San Juan, solo en ese Evangelio hay 150 preguntas. So I want to attempt to follow the teachings of Jesus. Así que yo quiero esta mañana seguir las enseñanzas de Jesús. And ask the question, why are you here? Y hacerles la pregunta, ¿saben por qué están aquí? Not why are you here, No porque están aquí, but why are you here? pero ¿por qué están aquí? Go to the book of Joshua with Vamos me. juntos al libro de Josué. Joshua, the first chapter. El primer capítulo del libro de Josué en el Antiguo Testamento. And while we're turning there, I would like for you to think more comprehensively than just your congregation this morning. Y mientras nosotros nos internalizamos en este libro, voy a invitarles que ustedes piensen en una manera más amplia y comprensiva, no solo pensando en su congregación esta mañana. And so when I talk about why you're here, I want you to think in the context of the entire city of Tegucigalpa. Y cuando les hago la pregunta de la invitación de pensar por qué están aquí, quiero que piensen en todo el contexto de lo que es la ciudad de Tegucigalpa. In the United States, we have some 350 million people. En Estados Unidos tenemos 350 millones de personas. There are some 350,000 local churches. Y hay 350,000 iglesias locales. So I want you to think about, when I use the word church, I'm talking more comprehensively about the city.
Y cuando hoy estoy usando la palabra iglesia, entonces estoy implicando más el contexto de la ciudad. And one more note before we get into the scripture. Y una nota más, una observación más antes de entrar a esta escritura. We're going to be dealing with history. Vamos a estar hoy tratando un poco de historia. And so I'm going to have to say a lot to get to my point. Así que voy a tener que hablar bastante antes de llegar al punto principal. So try to stay with me until I get to the point. Así que les voy a rogar que se mantengan conmigo antes de que llegue al punto. Joshua chapter 1 verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' aide. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give them to the Israelites. Mi siervo Moisés ha muerto. I will give you every place where your foot, where you set your foot, as I promised Moses. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Verse 5 says, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. In 1 Corinthians chapter 10, it references these stories in the Old Testament. En Primera de Corintios del capítulo 10 hace referencia a estas historias en el Antiguo Testamento. And Paul reveals to us that we're to do more than just memorize the story and the event. Y Pablo nos exhorta a hacer mucho más que solo memorizar las historias y estos eventos. Here's what he says in 1 Corinthians 10. These things are examples to keep us from doing the same thing they did. En Primera de Corintios 10, Pablo dice: y estas cosas son ejemplos para que nosotros podemos evitar hacer las mismas cosas que ellos hicieron. And then in verse 11 he says, these things that are written about them are for us. Y en el versículo 11 de Primera de Corintios 10 dice: y estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de ellas. And in Romans 15:4 he makes this statement. Y en Romanos 15:4 dice así: These things are written about them to teach us. esas cosas fueron escritos acerca de ellos para enseñarnos a nosotros. So all that is written here in the Old Testament narrative Así que todo lo que está escrito en los narrativos del Antiguo Testamento has prophetic significance for the church today. tiene un significado profético para la iglesia de hoy. Paul said it is to be applied to us. Pablo dice que esto debe de ser aplicado a nosotros. And so what I want to do is let's rehearse this and then pull the teaching parts that we can learn from about the people of Israel. Así que lo que haremos hoy es repasar esto un poco y extraer lo que son enseñanzas para nosotros aquí y hoy. And so we remember that God delivered the people of Israel by blood, by the blood of the Lamb, by baptism, and by Passover meal.
Recordamos que Dios liberó al pueblo de Israel a través de la sangre, a través de la Pascua, the blood, the Passover, The blood, water baptism. y el ser pasados a través del agua. Paul said that they were baptized unto Moses in the Red Sea. Pablo dice que fueron bautizados por Moisés en el Mar Rojo. And when we begin to read here about Joshua, Y cuando leemos aquí de Josué, it's been approximately 40 years. han pasado aproximadamente 40 años. Israel is now at a place of transition. Israel está ahora en un lugar de transición. Moses has died. Moisés ha muerto. Joshua is about to take leadership of the people Josué of God. toma el liderazgo con el pueblo de Dios. And his job description is to take them on into their inheritance. Y la descripción del trabajo de Josué era conducirles a ellos para que alcanzaran su herencia. God delivered them from Egypt Dios los liberó de Egipto so that he could take them somewhere. para que él los pudiera llevar a un He had lugar. an objective. He had somewhere he wanted them to go. Tenía un objetivo y un lugar donde él quería llevarles a ellos. It wasn't enough just to save them so they could feel saved. No quería solamente salvarlos de la esclavitud para que se sintieran salvos. He wanted to take them into their inheritance, into the land of promise. Él quería llevarlos a su herencia, al lugar prometido. So he had a predefined purpose for saving every one of those Así people. que había un propósito predefinido al salvar a cada uno de ellos. And he tells Joshua here, go over the Jordan into the land for which I have delivered this people. Y le dice a Josué, pasen por el Jordán al lugar que yo he prometido para liberar a este pueblo. Now here's where it gets really instructive. Aquí es donde se pone muy instructivo. He tells Joshua, be strong and of good courage. Le dice a Josué, sé fuerte y valiente. And he says, you need to be committed to the word that I gave Moses. Y dice, debes de cuidar de guardar las instrucciones que yo le di a Moisés. Don't depart from it. No te apartes de él. Don't add to it. No le agregues Don't water it down. ni lo quites. Give the people my word. Dales mis mandamientos como son. Because it takes a lot of courage to preach God's word. Porque saben, requiere mucho valor y valentía predicar la palabra de Dios. In today's world, ministers are tempted to change the word. En el mundo que hoy vivimos, muchos ministros están con la tentación de diluir la palabra de Dios To make it more palatable for people. para que la gente puede, dicen, asimilarlo con mayor facilidad. They'll emphasize what the people like to hear. Enfatizan muchas veces lo que la gente quiere oír. But God told Joshua, don't you do that. Pero Dios le dijo a Josué, no lo vayas a diluir mi palabra. You have character and courage and you tell the truth. Tienes que con carácter y poder decirles la verdad. And he goes on and tells Joshua he's not to deviate in one direction from the word. Y le dice a Josué, no vayas a desviarte a la izquierda ni a la derecha. And then in the English it says, then you will prosper. Y en inglés dice, y entonces harás prosperar tu camino. Which means then you will succeed in why I delivered you and where I'm taking you. Lo cual quiere decir, entonces vas a progresar y vas a cumplir el propósito para la cual estás siendo liberado. You will have a favorable outcome. Vas a tener un resultado You will favorable. conquer your enemies. Vas a vencer a tus And you will enemigos. possess the inheritance. Y vas a poseer la herencia que te he dado. That's a good word. Esa es una buena palabra. Now let me make some observations Ahora about this. quiero hacer observaciones de esto. Because before this transition period takes place, Porque antes de este proceso de transición, we have to understand what happened. tenemos que tener entendimiento de qué era lo que había sucedido. And while I'm covering what they went through, Y mientras hablo de las cosas que habían I pasado, want you to think about your world and your city and the churches that are yo here. quiero que ustedes piensen en sí mismo, en su mundo y en la ciudad donde viven. During the 40-year experience, Durante la experiencia de 40 años, God delivered one people called Israel, Dios liberó a un pueblo llamado Israel, but two groups emerged. pero surgieron dos grupos nuevos. There's one group, Había un grupo, one people, una gente and two groups. y dos grupos. I'd like to define those two groups. Quisiera hoy definir esos grupos para One group ustedes. is a wilderness-minded people. Uno de esos grupos tenía mentalidad de desierto. The other group is a Canaan-hearted people. Y el otro grupo tenía un corazón hacia Canaán.
And here's the characteristics of each group. Y aquí están las características de cada uno de estos The grupos. wilderness-minded people Los que tenían mentalidad de desierto spent 40 years habían pasado 40 años missing God's purpose. perdiéndose del propósito real de Dios. In their hearts, they never truly left Egypt. En sus corazones en realidad nunca habían salido de Egipto. Because every time something got difficult, Porque cada vez que había they dificultad, wanted to go back where they had come ellos from. querían retornar a Egipto de donde habían venido. And during their 40-year Y experience, durante su experiencia de 40 años, God began to cause them to die off. Dios hizo que comenzaran a morirse ellos poco a poco. In fact, they resisted the Holy Spirit. Ellos resistieron al Espíritu Santo, They rejected God's word. rechazaron la palabra de Dios And they refused to obey God's leadership. y se negaron a obedecer el liderazgo y el mandato de Dios. Moses was a Canaan-hearted leader, Moisés era un líder con corazón hacia Canaán, but he was leading a lot of wilderness-wandering people. pero tenía la dificultad que estaba dirigiendo a un montón de personas que tenían un corazón de desierto. Now, this is significant Esto es significativo, because we tend to think God killed them all off in the wilderness. porque a veces pensamos que Dios los mató a todos en el desierto. And most people think that there only two people survived, Y algunas personas piensan que solo dos sobrevivieron, Joshua and Caleb. Josué y Caleb. Not true. No es verdad. God killed off in the wilderness En el desierto se murieron everyone who was 19 years and older. todos aquellos que tenían 19 años y Everyone mayores. 18 years and older Pero los que tenían 18 años were left alive. y más, They were left to live. más viejos, esos sobrevivieron. 19 years and above were dying off for 40 years. Los de 19 años para arriba en 40 años se murieron. They're walking around in the wilderness in a circle, Porque estaban con una mentalidad de darse vuelta en el desierto. watching families, Mirando sus familias, friends, sus amigos, teens, teenagers a los adolescentes dying off. muriéndose. But they were remaining alive, the younger group. Pero los más jóvenes permanecieron vivos. So we see one group's dying off. Pero entonces vemos a un grupo que estaba But at poco the a poco muriéndose. During that same period of time, God's raising up a people. Pero en el mismo tiempo Dios está entonces haciendo surgir un pueblo. God always has a remnant of people who will do his will. Porque Dios siempre tendrá un remanente de personas que harán su So voluntad. while the 19 years and older are dying, Mientras los de 19 y más grandes están muriéndose, 18 years and younger are being developed. los de 18 para abajo están creciendo y desarrollándose. So if you lived during that time, Así que si usted hubiera vivido durante ese tiempo, you would see one group, verías un grupo, you would see one church una iglesia made up of two groups, hecho de dos grupos diferentes. dying. Los que estaban muriéndose Developing. y los que estaban creciendo y desarrollándose. That's where we are in the earth today. Así estamos en la tierra hoy. And this is why you exist today. Y es por eso que usted existe hoy. In America, En América, 35 an average of 4,000 churches a year die. No longer exist. aproximadamente 4,000 iglesias se cierran sus puertas en el transcurso de un año. But only 12 to 1,500 are planted a year. Pero solo se inician de 1,200 a 1,500. The religious population in America is fastly fading. They're dying. La popularidad, la gente en Estados Unidos de las iglesias están básicamente secándose. The traditional churches, Las iglesias tradicionales. the Episcopal Church, La iglesia episcopal, the Presbyterian la Church, iglesia presbiteriana, the Lutheran Church, los luteranos, the churches of Christ, las iglesias de Cristo, because they've embraced homosexuality and homosexual marriage. porque ellos han escogido abrazar ideologías pecaminosas como el homosexualismo, They've embraced abortion, el aborto, and they begin to proclaim it. y ahora no solo lo abrazan, sino que lo proclaman como algo que está And bien. so if you were in America today, Así que si vivieras en Estados to Unidos look at the hoy church, y viendo la iglesia, you would say, you're in trouble. estarías de acuerdo conmigo pensando, están en problemas. No, we're not. No, no estamos. We're blessed.
Estamos bendecidos. 19 and above dying off. Los de 19 para arriba 18 secándose y and younger muriéndose. being raised up. Pero los de 18 para abajo sí están Spiritually siendo speaking. levantados, hablando espiritualmente. God always keeps a remnant for Porque the will Dios of siempre God to be guarda un done. remanente. And so these two types of people existed together at the same time. Este dos grupos de personas vivían juntos al mismo tiempo. The Canaan-hearted people, Los que tenían corazón de Canaán, who were being developed along with Joshua. que estaban siendo desarrollados con Josué. See, when Joshua gets appointed to lead right here, Cuando Dios llama a Josué a dirigir este pueblo, he's never led a church. nunca hasta ese momento había dirigido una iglesia, un pueblo de Dios. The people that he's going to lead have never really been to battle. Las personas que él tenía que dirigir nunca habían ido a una batalla. This is all new for them. Eso es nuevo para ellos. They're unseasoned, Están con desconocimiento, inexperienced, sin experiencia, but they have hearts to do the will of pero God. tienen un corazón de hacer la voluntad de They Dios. want God's word. Ellos amaban la palabra de They Dios. want Joshua to lead. Querían que Josué les dirigiera. They want to go to where God wants to take Querían them. ir donde Dios quería They say- llevarlos. their heart is, we've been delivered by blood. Sus corazones decían, hemos sido liberados por la sangre. We've been baptized in water. Hemos sido bautizados en agua. We celebrate the covenant meal. Nosotros celebramos el tiempo de pacto. Let's go into the land of promise, Vamos Joshua. a la tierra prometida. So that's Canaan-hearted people. Así que esos son los que tenían corazón de Canaán. It's not about an age today. No tiene que ver hoy día con sus edades. It's about a heart or a mindset. Tendrá que ver con tu mentalidad y tu corazón. In the church world today, you have wilderness-minded people. En las iglesias hoy hay muchas personas que tienen un corazón de desierto. But you got some Canaan-hearted folks that Pero are coming up. también hay unos que tienen corazón de Canaán. And now, here's where I need you to think with me just a moment. Aquí es donde voy a necesitar que ustedes piensen conmigo por un momento. In the same group, En el mismo grupo, in the church, dentro de la iglesia, people are dying off. hay aquellos que se están secando People are being developed. y otros desarrollándose. And that's written for our instruction. Y eso dice Pablo que fue escrito para nuestra instrucción. What can we learn from that? ¿Qué podemos aprender de How does esto? that teach us about 2016 at a 6-year anniversary? ¿Cómo puede ser eso aplicable en el 2016 al celebrar un 6º aniversario de una comunidad? Here's where my heart, I hope, will come through. Aquí es donde quiero derramarles mi corazón. Because it's a dangerous place for some. Porque para algunos este es un lugar peligroso. One people, two groups. Un grupo de gente, pero divididos en dos mentalidades. They both share some things in common. Ambos comparten cosas en común And we need to understand this. y debemos de entender esto. Both groups were supernaturally being led. Ambos grupos estaban siendo dirigidos sobrenaturalmente. A cloud by day, La nube de día a fire by night. y el fuego por la noche. Both groups followed the same God-appointed leaders. Ambos grupos seguían el líder que había sido enviado por Dios. Both groups had come through the same delivering power of God. Los dos grupos habían sido liberados por el poder de Dios de la esclavitud. Both groups could say, we've seen miracles, signs, and wonders. Ambos grupos podían decir, hemos visto milagros, señales y cosas poderosas. Both groups had God's word spoken to them by Moses. Ambos grupos habían sido hablados la misma palabra de parte de Dios a través de Moisés. Both groups saw God's glory descend upon the mountain. Ambos grupos habían visto la gloria de Dios descender sobre la montaña. Both groups saw God's presence over the tabernacle. Ambos grupos vieron la presencia de Dios descender sobre el tabernáculo. And both groups say they're saved. Y ambos grupos proclamaban que estaban salvos. But one group God's killing, Pero un grupo se estaba muriendo and one group God's raising up. y el otro Dios lo está levantando. We have to be careful to understand those two groups. Tenemos que
tener cuidado para comprender la diferencia de estos dos grupos. because it causes much confusion. A veces esto puede provocar confusión. In the United States, En Estados Unidos, I'm sure it would never happen here. yo estoy seguro eso no pasaría aquí. The churches that are disobedient and walking in rebellion to God, Las iglesias que están caminando en desobediencia a Dios, they say the same thing that the people who are trying to follow God and do His will say. muchas veces hablan el mismo lenguaje de aquellos que de verdad quieren obedecer a Dios. See, both groups could say this. Los dos grupos podrían decir, God is with us. Dios está con nosotros. Both groups can say God is leading us. Los dos podrían decir, Dios nos está dirigiendo. Both groups can say we have God's word. Los dos pueden decir, tenemos la palabra de Dios. Both groups can say we have God's leadership. Los dos podrían decir, tenemos el liderazgo y la guianza de Dios. And both groups can say we have sign, wonders, and miracles. Y ambos podrían aún decir, tenemos señales y milagros. Dangerous place. Es un lugar delicado y peligroso. All of that right there is the way people evaluate churches today. Porque es a través de todo eso que las personas evalúan a una iglesia hoy. But let's get God's view about the groups. Pero encontremos ahora la perspectiva de Dios de estos dos grupos diferentes. Here's what the Father said about the wilderness-minded people. Aquí es lo que dice el Padre de aquellos que tenían una mentalidad de desierto. You can jot these verses down and then look at them later. Les voy a invitar que tal vez escriban estos versículos y los lean más tarde. In Acts chapter 7, Hechos capítulo 7. Stephen is being stoned. A Esteban lo estaban apedreando. And he looks at the people of Jesus in Paul's day. Y él ve al pueblo que seguía a Jesús en el día de Pablo. And Stephen says, you're just like your fathers in the church in the wilderness. Y él les dice, ustedes son iguales que sus padres que vinieron del desierto. He says, you're stiff-necked. Ustedes tienen un cuello duro. And you always resist the Holy Ghost. Y siempre resisten al Espíritu Santo. That's good preaching. Eso es buena predicación. And then they stoned him. Entonces lo apedrearon. Wasn't well received. No recibieron muy bien lo que Hebrews dijo. chapter 3. Hebreos capítulo 3. Here's what God says about the people that died off in the wilderness. Aquí es lo que Dios habla del pueblo, que aquellos que murieron en el desierto. He says that they tempted me. Él dijo, ellos me tentaron. The word tempted in the Hebrew means that they did what they could do to see or push God to the limit. En el hebreo, tentar quiere decir que ellos empujaron a Dios hasta su último límite. And then God says, I was grieved with them because they always erred in their heart. Dice Dios en la escritura, yo estaba enojado con ellos porque ellos siempre pecaron en su corazón. Now remember, this is the people that would say, God's with us. Y recuerden, esta es la misma gente que diría Dios. We está have con God's nosotros. word. Dios está con nosotros, He's tenemos leading su us. palabra, Él nos está dirigiendo. We see signs, wonders, and Vemos miracles. milagros y señales. And God says, they have not known my ways. Pero Dios dice de ellos no han conocido mis And caminos. then in Hebrews chapter 3, he says they're full of unbelief. Y en Hebreos capítulo 3, luego Dios dice, están llenos de incredulidad. Okay, that's all narrative. Y eso es narrativo. And you've been staying with me. Y han estado conmigo. Now let's get real pointed at the difference between the two groups and how they got there. Ahora quiero que nosotros nos fijemos con claridad cuáles son las diferencias de estos dos And grupos. I'll go ahead and spoil the conclusion. Y yo voy a lo mejor a arruinar la conclusión. You're a Canaan-hearted people. Ustedes son un pueblo con corazón de Canaán. And you have Canaan-hearted leadership. Y tienen un liderazgo con corazón de And you're Canaán. going somewhere. Y van para un lado And específico. you're going to taste what prosperity of success and victory and conquest is all Y about. van a probar lo que es conquista y éxito y poseer la As you tierra. pray and obey. En la medida que oren y obedecen a Dios. You're here because you're a Canaan-hearted people. Están aquí esta mañana porque tienen un corazón de los de Canaán. You're maybe 6 years young, Tal vez solo tienen 6 años como comunidad, but you're strong in the Lord. pero son fuertes en el And you're Señor. courageous. Y son valientes. And you're going to be developed. Y serán desarrollados. And God's going to take you into the land of Y promise. Dios los va a llevar a la tierra And your de dreams promesa. will be true Y los sueños que ustedes sueñan se because He will cumplirán. never leave or forsake Porque Él ha Canaan-hearted people. prometido que a los que tienen corazón de Canaán, Él no los deja ni los abandona.
Now let me go back and show you the difference between. I just wanted to encourage you. Eso es una palabra de ánimo, pero didn't- ahora voy a enseñarles la I diferencia. didn't want you thinking at this juncture I thought you were wilderness minded. No quería que pensaran que yo estoy aquí arriba pensando que son gente del desierto. In Joshua chapter 5 verse 6. En Josué, el capítulo 5, el versículo 6. Let me show you what happened to Permítame mostrarles lo que pasó the wilderness minded people. a aquellos que tenían mentalidad de desierto. In verse 6 it says the Israelites had moved about in the desert 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died. En el versículo 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. The latter part of that verse says because they obeyed not the Lord. La última parte de este versículo dice que eso sucedió porque ellos no obedecieron la voz del How Señor. did this culture of unbelief get into the people of God? ¿Cómo alcanzaría esta cultura y mentalidad de duda a este pueblo? How many of you remember Moses and Joshua sent out spies into the promised land? Recuerdan que Moisés envió 2 espías a la tierra de Canaán. How many spies were sent out? ¿Cuántos fueron enviados? Les di el chepe. Okay. So what you have is 12 spies, right? Lo que tenemos son 2 espías. They come back Ellos van y retornan. and here's their report. Y aquí está el reporte. We can't do it. No lo podemos hacer. Walls are too high. Los murallas son muy altas. Giants are too big. Los gigantes son muy grandes. Circumstances are too difficult. Las circunstancias son muy difíciles. Sacrifice is too much. El sacrificio es demasiado grande. Let's stay here. Mejor quedémonos aquí. And that message went through the people. Y ese mensaje se infiltró al pueblo. Scholarships say that the reason the culture of unbelief was produced within the people Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la razón por la cual esta cultura de incredulidad alcanzó Because al pueblo 10 of those spies came back with a message of unbelief. es porque 10 de estos espías retornaron con un mensaje de incredulidad. 2 of them believed God. Pero 2 de ellos creyeron a Dios. But the larger group had unbelief. Pero el grupo más grande, la mayoría de ellos The smaller- abrazaron incredulidad. The smaller group believed God. Y los 2, solo el grupo más pequeño, que eran 2, The larger group won the day. los 2 creyeron a Dios, pero el grupo más grande alcanzaron más éxito en formar al pueblo. It's unrealistic. Es irrealista. It's unattainable. Es inalcanzable, It les won't dijeron. work. No va a funcionar. They lacked the courage Les faltó el valor to obey God's word. para obedecer a la palabra de Dios. And so the culture of unbelief went through the Así congregation. que esta cultura de incredulidad se filtró en la congregación. What they saw with their natural eyes, Lo que vieron con sus ojos naturales they said could determine them walking in unbelief. los llevó a caminar en incredulidad. And so that caused the people to wander and to perish in the wilderness. Y eso fue lo que llevó al pueblo, en su mayoría, a andar vagando y perecer en el desierto. Now, that same group that was filled with unbelief Ahora bien, este grupo que estaba lleno de incredulidad, said, God is with us. estaban diciendo, Dios está We're con saved. nosotros, estamos a salvo, We have His word. tenemos su palabra, But they could not be persuaded to obey God. pero no fueron en sus corazones persuadidos para ser obedientes a Dios. They would not be persuaded to go where God wanted them to go. No fueron persuadidos de seguir a Dios donde Él quería llevarlos. But now they said, God is with us. Sin embargo, decían, Dios está con nosotros. Think about this. Piensen en esto. 40 years walking in a circle, 40 años dando un círculo en el going desierto. around the same traditional way every En sus year. mismas tradiciones, la misma vuelta todos los años. God was with them. Y Dios estaba con ellos. God was leading them. Dios los estaba dirigiendo.
He had them walking through the Los wilderness in a tenía circle, caminando en el desierto en un círculo. leading them to die off in the Y él los wilderness. estaba dirigiendo, pero a morir en el desierto. They were being led by God, Estaban siendo dirigidos por Dios, but they weren't going anywhere. pero no iban a ningún lado. They were dying off. Estaban muriéndose en And el while they desierto. were being led by Y God to die mientras off, dirigidos por Dios daban vuelta, there's a group being raised up, being hay un developed. grupo que estaba surgiendo y siendo desarrollado. They're having to walk with them. Y ellos tienen que caminar con They ellos. can't go where they want to go. No pueden ir donde quieren They ir. can't go because their heart wants to go there, though. No pueden ir porque su corazón quería ir allí. But they know they're being developed. Pero ellos saben que en su corazón que están There's some milk and honey están before us. creciendo porque están viendo It por won't always be delante like this. que hay miel y hay leche. And then God moves them out of that company of unbelief, Y creen que no va a ser así siempre en el desierto. Así que Dios comienza a moverle de esta compañía de incredulidad puts them together under Joshua's y leadership, los junta bajo del liderazgo de Josué. and they go into Canaan. Y ellos son los que logran entrar a Canaán. Now, there's some principles in that ought to instruct us. Ahora hay algunos principios que son de instrucción para nosotros. And that is this. Y son estos. The wilderness-minded church La iglesia que tiene una mentalidad de desierto will always look like it's more successful than the Canaan-hearted church. siempre aparenta ser más exitoso que aquellos que tengan mentalidad de Canaán. The wilderness-minded church had 10 leaders. La iglesia de mente de desierto tenían 10 líderes. The Canaan-hearted only had 2. Los de corazón de Canaán solo tenían 2 líderes. So the compromised looked like they were more successful. Así que el grupo que estaba con mentalidad de desierto aparentaban ser más exitosos. Just based on the numbers, it looked like, wow, God is with them. Basado en los números, se miraba como, wow, Dios está con ellos. Don't be deceived. No se engañen ustedes. It's not always in the numbers. En los números no está el éxito. It's in the heart. Es en el corazón. It's in the courage. Es en el It's the valor. willingness to Es la sacrifice. disposición It's de in the willingness to sacrificar. take and go where God wants you to Es go, la disposición de seguir la voluntad de regardless Dios. of the wilderness-minded people. Independientemente a que están aquellos que son mentalidad de You desierto. are a Canaan-hearted people. Ustedes son un pueblo con corazón de Canaán. And you've been brought out of a wilderness-minded Y church. Dios los ha sacado de una mentalidad de desierto. That's why you're here. Por eso están aquí esta mañana. That's why 6 years is important. Es por eso que 6 años son Other importantes. churches may have existed for 50, 60, 70 years. Hay iglesias que tienen 50, 60, 70 años. They may have big ministry teams. Puede haber equipos muy grandes de servidores. They may have huge numbers. Pueden tener números de asistentes grandes. Dando vuelta. Means nothing to God. Eso no significa nada para Dios. God's looking at what He's raising up and developing. Dios está viendo lo que está desarrollando en tu corazón. They may not have the experience other people's had. Tal vez no tengan la experiencia que otros tienen. They may be spiritually not as mature as some. Probablemente algunos no son tan maduros como otros. But their heart says, I want to follow Joshua into Canaan. Pero el corazón está diciendo, yo quiero I seguir just want to obedientemente taste some milk and a honey. Josué y llegar a los propósitos de Dios porque quiero probar la leche y la miel. Sounds good to me. ¿Me suena bien? Let me give you I'll finish with a couple of points. I'll finish with a couple more points, okay? Okay. Let me give you another characteristic. Otra característica importante a notar. How many of you read about manna in the Bible? ¿Cuántos han leído acerca de maná en la Biblia? We often only see the positive about manna. A veces solo observamos lo positivo del maná. And in the Bible, manna is positive. Y en la Biblia maná es algo provisión, es positivo. Especially when you read the New Testament and Jesus says, I am the bread that's come down from heaven. Especialmente cuando vamos al Nuevo Testamento y Jesús se refiere a maná diciendo yo soy el pan que descendió del cielo. But not all manna is good. Pero no todo maná es bueno. I want you to think with me now. Quiero que piensen ustedes conmigo We've ahora. got to think biblically. Tienen que pensar bíblicamente.
in Exodus chapter 16, En Éxodo el capítulo 16, it said the people were murmuring and complaining. dice que el pueblo murmuraba y se quejaba. You see, the wilderness-minded people murmur and complain a lot. Es que el pueblo que es de mentalidad de desierto, su ocupación era quejarse y murmurar todos los días. And the writer tells us that they were complaining against Moses. Y el escritor nos dice que ellos se quejaban en contra de Moisés, And they said, "You've brought us out here to starve to death. We're hungry." diciéndoles, nos trajiste a este desierto para hambriar y tenemos hambre. And it says in Exodus chapter 16 Y en Éxodo el capítulo 16 that their murmuring and complaining dice que su queja y murmuración provoked God to give them manna. provocó a Dios a hacer descender maná. Oh. Unbelief, Incredulidad, murmuring, murmuración, complaining, queja, attacking their leadership, atacando a su liderazgo, and God gave them manna. y aún así Dios dándole maná. That's not faith, folks. Eso no parece fe. The manna fed them. El maná los alimentó, What's the teaching instruction of that for pero us today? ¿cuál es la instrucción y la enseñanza de esto In para Exodus nosotros hoy? 16, En Éxodo 16 it says manna was a small wafer. dice que maná era como una galletita Listen to delgada. this. This has application for you Escuche today. esto tiene aplicación para usted hoy. Manna was a soft, light, sweet wafer. Maná era como una galleta suave, liviano y de dulce, That it tasted like honey. que tenía sabor como de miel. But it would dissipate after a day. Pero después de un día se ponía malo. They were told to eat the manna, Se les fue dicho, coman su maná para gather hoy. just enough for one day. Recojan solo para un And día. then de uso. if they got too much, it would rot. Pero si recogían más del uso de un día, se podría. When they murmured and complained, Cuando ellos murmuraban y se quejaban, when they attacked their leadership, cuando atacaban a su liderazgo, when they were not pleasing to cuando God, no fueron agradables a Dios, He gave them light, les dio luz, sweet, les dio algo suave, dulce, non-substantive food. un alimento sustituto pero sin sustancia. It's called gospel light. Se llama el Evangelio Light. Because they were wilderness minded, Por el hecho que tenían una mentalidad de they were desierto, only fed that which was sweet. les dio aquello que apenas era dulce. And so the point of this text is this. Así que el punto de este texto es este. Wilderness minded people Las personas de mentalidad de only want desierto what's light and sweet. solo quieren lo que les sabe They want to be dulcito. fed by that which tastes good to them. Quieren ser alimentados por lo que les sabe bien, que es dulcito, pero es light. But in God's eyes, it was non-substantive, Pero ante los ojos de Dios era algo sin sustancia. and it was an act of judgment. Y era un acto de juicio hacia He ellos. gave them what they wanted. Porque Él les estaba dando lo que ellos estaban requiriendo. That's scary. Eso nos da miedo. Now, listen. Escuchen esto. When Joshua took over, Cuando Josué toma el mando, and you read, go on and read in the book of y Joshua, lean el libro de Josué. when they went into the land, Al entrar a la tierra prometida, manna stopped. se paró el maná. Why? ¿Por qué razón? Because Canaan-hearted people, Porque aquellos de corazón they don't want light and de sweet. Canaán no lo querían suavecito y liviano. They want strong meat that'll make them Querían mature carne que and les hiciera grow. fuertes y crecer. And it says they went in and created the produce of the land, and they began to eat off of what they Y produced. dice que entraron y sembraron en la tierra y comenzaron a comer del fruto de la tierra. The miracles stopped, El milagro del maná And- paró and the manna stopped, y el maná cesó. and they went to work. Pero ellos comenzaron That's a what trabajar. Canaan-hearted people Eso do. es lo que hacen los de corazón de Canaán. They don't say, "Tell me what pleases me." No dicen, dame lo que me agrada. They don't say, "Feed me what'll make me happy, and I'll No keep digan, coming back." dame alimento que me hace feliz y voy a regresar. They'll say, "Pastor, tell me the truth. Ellos dicen, pastor, hábleme la I want to verdad. grow in grace and in Yo the quiero knowledge of Jesus crecer en Christ. gracia y en conocimiento de I want to be Jesucristo. developed into a full Quiero warrior of desarrollar God." a ser un guerrero
guerrero de Dios. I want to be a father to my Quiero family. ser un padre bueno a mi I want familia. to be a wife to my husband. Quiero ser un buen esposo para mi We want to be esposa. parents to our children. Queremos ser buenos padres a nuestros And hijos. we want to be part of the people of God that goes into the Y queremos inheritance. ser parte de ese pueblo de Dios que alcanza la promesa. Is that you this morning? Le pregunto, ¿ese es usted esta mañana? That's why you're here. Por eso Dios lo tiene aquí. I'm going to finish with one more illustration. Voy a culminar con una ilustración más. You've been very patient. Ustedes han sido muy pacientes conmigo. Maybe. Tal vez. In Joshua chapter 5, En Josué el capítulo 5 there was a problem that happened though. había un problema, sin embargo. The people that were being raised up, Esta generación que estaba siendo desarrollado. how many people here are under 19 years old? ¿Cuántos aquí tienen menos de 19 años? A ver, Sí. levante la mano. If you're under 19. Let me see your hand. If you're under Abajo 19. de 19 más Oh, be proud 40. to be young. How many men do we have 19 ¿Cuántos and hombres younger? tienen 19 años aquí? A ver, Ah, 19 más 50. I'm not going to call you out. No se preocupen, no los voy a llamar aquí al frente. The people that God was developing, Aquel pueblo que Dios estaba levantando, the men had not been circumcised. los hombres aún no habían sido circuncidados. Now, if you're 18 years old, Así que si tienes 18 años, you understand the implications of that. usted entiende las implicaciones de eso. Typically, a child's foreskin of the male organ is circumcised on the 8th day. Generalmente el prepucio de un niño es removido cuando tiene 8 días. In 8 days, you're not really there, you don't experience it. Y a los 8 días no sabes lo que está pasando, no lo experimentas realmente. You get over it real quick. Se te pasa muy rápido. 18 years old, Pero a los 18 años not so much. no es igual. In fact, Joshua had to circumcise all the men. De hecho, a Josué le tocó hacer circuncidar a todos los hombres porque habían estado ahí en el desierto y no había sucedido. Somehow I knew you wouldn't shout me down on that topic. Yo pensé que no me iban a matar en este tópico. So he takes a stone, Entonces él toma una a piedra, rugged, sharp rock, una piedra puntuda y and he punzante. cuts the flesh off of those Canaan-hearted people. Y uno por uno toma este pueblo, corazón de Canaán, y les remueve el prepucio. And they were laid up for 3 days. Y por 3 días no podían moverse. I would have been a month Yo hubiera estado un mes in a hospital en un hospital with with anesthesia, painkiller. con dolor con pastillas para dolor, analgésicos. You say, what does that speak to us ¿Y today? qué habla esto en nuestro corazón? What does that teach us? That's crazier than getting naked. Esto parece locura, peor de lo que les hablé ayer de desnudarse. The Bible says every word is profitable for instruction in God's right ways. Dios dice que cada palabra de esta escritura tiene un propósito en los caminos de Dios. Let me tell you what that means here to the Déjeme Canaan-hearted people. explicarles qué es lo que esto significa para un pueblo que tiene corazón de Canaán. Canaan-hearted people understand they still have flesh in their life. El pueblo que tiene un corazón hacia Canaán And they entiende que todavía en sus vidas And they want godly leaders to take out the knife of the Word of God, tienen aspectos de la carne and they want to be cut on. y sí quieren que su liderazgo And when they come together on the Lord's day to hear the ministry of the Word, saque el cuchillo y les remueva lo que es carne. Here's Y cuando their se attitude. reúnan en la casa del Señor, here's their attitude. aquí está la actitud. Never tell me what I want to hear. La actitud de ellos es, pastores, That's a sign of God's judgment on my life. no me digan lo que yo quiero oír. I want to prosper and be successful in the will of Yo God. quiero prosperar y ser Take the knife of the exitoso. Word Saquen la espada del Espíritu and cut on me.
y córteme. Deal with my attitude. Trabaje con mis Deal with my actitudes. disobedience. Trabaje con mi Deal with my desobediencia. sinfluence. Trabaje con mi pecado. Tell me how I can be a better Y Christian. dígame de verdad cómo puedo ser un mejor Tell me how I can cristiano. love more. Dígame cómo puedo amar más a los Tell me how I hermanos. can serve more. Dígame cómo puedo servir Tell me mejor a what the will of Dios. God is for us as a Hábleme de community. cuál es la voluntad de I'm in. Dios. Cut on me. Whatever you got to do. Corte con la palabra de Dios. Quiero crecer, quiero crecer. But now listen. Here's the downside to that. Aquí está la parte difícil de Here's esto. the difference between a Canaan-hearted. Aquí está la diferencia And a entre un corazón de wilderness-minded. Canaán y una mentalidad de desierto. You'll know you're wilderness-minded Vas a saber if when you begin to be cut on, si cuando comienzan la palabra de Dios expuesta, comienza a sentir como que te están cortando you run around complaining, y comienzas a quejarte, saying, he cut me, she cut me, he diciendo, cut me, eso fue she cut difícil, me. me cortaron, me ofendieron, hoy me rasparon. See, look at the blood. They cut me. Mire la sangre, me están aquí hiriendo aquí. The Canaan-hearted person says, the Canaan-hearted, Entonces tendrías corazón de desierto, pero el de corazón de Canaán dice, you see that blood? mire esa sangre, It'll help me do the will of God. me va a ayudar a hacer la voluntad de The Dios. wilderness-minded will say, El del desierto dice, you see that blood? mire esa sangre, I'm going somewhere yo me voy a else. otro lado donde me traten diferente. True. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos, I conclude with this illustration. con esta ilustración concluyo, ya va la tercera. I love to conclude. I told them that was your third conclusion. I love to conclude. Me encanta ir concluyendo. It says that the word of God is quick, sharp, and powerful. Dice que la palabra de Dios es como una espada que es cortante, que es pujante y es poderoso. Sharper than any two-edged sword. Tiene filo más que una espada. When you read the book of Hebrews, it's all about sacrifice. Cuando lees el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, habla continuamente de sacrificios. And that reference to God's word being like a sword that cuts both ways Y esta referencia en Hebreos, cuando habla de la palabra de Dios siendo una espada que corta por los dos lados, specifically references when the priest would take a knife se refiere específicamente a cuando el sacerdote tomaba un cuchillo and he would take the lamb. y tomaba un cordero He not only would slice his throat, y no solo partía su garganta, and then he would take that knife and pull right down the center of that animal. pero tomaba el cuchillo y partía por el centro del animal. And God told him to open up the animal, Y Dios le dio instrucciones, abra el animal. and all of a sudden light would shine into the dark place. Y la luz entonces alcanzaba aquello que estaba oscuro y And tinieblas. the priest was told to reach in and move the organs around Y al sacerdote se le dio instrucción de meter la mano y mover los órganos and allow the light to go into the para que carcass la of that luz animal. pudiera llegar hasta el fondo de ese And the light animal. would penetrate the deepest Y darkness la of luz that penetraba la parte más sacrifice. profundo de ese sacrificio. And he would lay those parts out to offer up to God. Y luego tomaba cada una de estas partes y lo ofrecía a That's Dios. the ministry of the word. Ese es lo que hace la palabra de Dios en sus We vidas. come together as a living sacrifice. Venimos aquí de domingo en domingo Holy, como un acceptable sacrificio, unto God. un sacrificio vivo, santo, aceptable a And the Dios. ministers take out the word and cut on us Y los ministros con la palabra And de the Dios light cortan shines y la luz de into Dios dark attitudes, alumbra en, into dark en behavior. nuestras actitudes oscuras, en nuestro comportamiento But the oscuro. cut is so precise Pero el corte es tan preciso that we feel good when it que nos happens. sentimos bien cuando Dios trata And con when we leave, we nosotros. feel like we've been Y delivered and cuando washed and salimos clean. sentimos que Dios nos ha lavado y nos sentimos Because the priest would take those organs porque el sacerdote tomaba and estos he would órganos wash them y los lavaba and clean them and y offer los them up to limpiaba God. y luego los ofrecía a Dios. You're a Canaan-hearted people. God Son un bless you. pueblo de corazón de Canaán.